Bueno, hola a todos los que nos seguís desde España y desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a otra conversación con Miklos Lucas, a quien tengo el placer de presentar, de dar la bienvenida hoy de nuevo. Bienvenido, Miklos. Juan Ángel, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente en tu plataforma. Así que bueno, listo para hablar de lo que parezca interesante. Bueno, gracias a Dios, la última conversación que tuvimos, pues la verdad es que la han seguido muchas personas, lo cual es muy grato, ¿no? Porque al final estas conversaciones van precisamente de esto, de llegar a mucha gente y a ser posible no de cambiar mentes como tal, pero sí de motivar conversaciones, ¿no? Que es lo que estamos teniendo pues en estas sesiones, de iniciar ese diálogo. En la conversación de la vez pasada, esta pretende ser, nos emplazamos a esta conversación, entonces esta pretende ser la segunda parte, ¿no? de aquella sesión sobre el gran reinicio, lo que el Foro Económico Mundial denomina como el gran reseteo o el gran reinicio. Entonces, en aquella sesión estoy haciendo ahora un poco de recapitulación para los que nos ven por primera vez, quizá, o los que no recuerdan aquella primera. Hablamos un poco de los peligros, de la más que posible deriva autoritaria, muy planificadora, de estas pretensiones globalistas, ¿no? De esta superestructura de gobernanza mundial. También pudimos tocar, sobre todo al final y quizá brevemente, algunas cuestiones de filosofía política, cuestiones más de contenido ideológico. También estoy recapitulando para nosotros mismos. Discutimos, por ejemplo, tú especialmente, y coincido plenamente con el diagnóstico, que muchos de los debates actuales entre la izquierda y la derecha, o entre liberalismo y conservadurismo, son debates, la verdad, del todo estériles. Quizá no son debates resueltos, la verdad, especialmente desde el plano ni desde el plano de la teoría ni desde la práctica. No son debates resueltos, pero sí que superados, me parece a mí, ¿no? Y parte de la culpa de que hayamos tenido que superar estos debates, ¿no? Quizá por desidia, incluso por puro agotamiento de discutir, porque no encontramos una solución, pero quizá, como digo, parte de la culpa la tiene la tecnología. Creo que tú tienes una visión un poco más fukuyamista del aspecto ideológico, en el sentido de que para ti la tecnología viene a ser el fin de la historia, ¿no? Aquello que Fukuyama decía, ¿no? Con la caída del muro bueno, se acabó, ¿no? Se acabó la era de las grandes ideologías, el fascismo y el comunismo quedan superados, quedan vencidos y se yergue victorioso el liberalismo, ¿no? Y echamos a andar. Aunque de repente vemos cómo el mundo es más huntingtoniano, ¿no? De lucha de civilizaciones, de tensiones, etc. No sé, bueno, te he acusado de fukuyamista, defiéndete, Miklos, Sí, y bueno, comencemos a hablar de tecnología e ideología. bueno, es algo que no te voy a permitir abierta. No, mentira. No, no es que sea fukuyamista. En realidad, las interacciones, las relaciones humanas son mucho más complejas que no, o sea, no hay un determinismo, no hay un fin necesariamente. Lo que pasa es que las prioridades cambian y los debates cambian. Creo que ese es mi punto. Yo no señalo que es el fin de las ideologías como las conocemos, pero creo que en este momento, donde la irrupción de la tecnología es tan fuerte, ¿no? Y donde tiene una preponderancia, una permanencia constante en nuestras vidas, creo que los debates políticos van a cambiar probablemente de enfoque. Y lo que mencionaba en la primera entrega que tuvimos fue que si antes se discutía mucho la variable política y económica, ¿no? El modelo de gobierno ideal o el modelo de espacio económico ideal, creo que las prioridades hoy cambian y ahora estamos entrando a un terreno donde la concepción del ser humano está en juego. Esa es la parte ideológica para mí más importante. El debate del siglo XXI para mí va a ser, a medida que aumenten los avances tecnológicos, qué clase de ser humano queremos ser. Si vamos a ir hacia una fusión con estas tecnologías, ¿no? Lo que algunos llaman el transhumanismo, ¿no? Y que obviamente no es esta visión apocalíptica o de ciencia ficción, sino que es una transición gradual donde poco a poco nos vamos integrando con las máquinas. De hecho, algunos dicen que ya somos transhumanistas por el solo hecho de usar celulares, ¿no? Creo que filosóficamente ese es un argumento fuerte, ¿no? No es que esté integrado necesariamente en nuestro organismo, pero en términos fácticos, prácticos, mucha gente ahora no puede trabajar sin sus celulares y sus computadoras, entonces terminan siendo extensiones, ¿no? Nuestros discos duros terminan siendo de alguna manera extensiones
de nuestros cerebros. Los calendarios donde agendamos nuestras actividades y que nos recuerdan qué es lo que vamos a hacer cada día, de alguna manera también son extensiones de esto. Pero creo que por ahí va la cosa. Y obviamente el tema político y económico siempre es importante, pero nos enfrentamos en este caso a un realismo político. Y el realismo político nos dice que, sobre todo, poniendo como ejemplo este punto de quiebre que ha sido la censura de Twitter a la cuenta de Donald Trump y que después sigue Facebook y después lo que ha pasado con Parler. Pero principalmente lo voy a marcar con este silenciamiento arbitrario del corporatismo al presidente de los Estados Unidos. Creo que eso marca un punto de inflexión que señalé en su momento, que es que la política tal cual la conocemos, es decir, esta pugna de poderes, ¿no?, en una contienda abierta, que es el proceso democrático para elegir representantes, se ve seriamente amenazada porque pasamos poco a poco a esa privatización del poder, al ejercicio de ese poder de facto de parte del corporatismo. Y eso obviamente te ahoga el proceso político, te ahoga la competencia política porque finalmente vas a tener una especie de leviatán tecnológico que te va a decir quiénes tienen voz política, quiénes tienen viabilidad política y quiénes no. Y ante esa asimetría de poder enorme que existe entre los gigantes tecnológicos y los ciudadanos de a pie, esa asimetría se va a ir exacerbando y esa autocracia tecnológica también creo que con el tiempo se va a ir exacerbando. Por lo tanto, las concepciones que podamos tener de modelos políticos y económicos van a, creo, a mi entender, pasar cada vez más por la visión ideal de gobierno y de ordenamiento de la sociedad que tengan quienes administran y manejan estas tecnologías. Esa es mi visión al respecto. Sí, como mencionabas, aunque podemos llegar más adelante a la cuestión de los gigantes tecnológicos, estos no solo dinamitan el proceso democrático y la estructura de gobierno, ¿no?, de las democracias liberales, en el sentido de que marcan las reglas del juego y dicen, ¿no?, determinan quién juega el juego y quién no, sino que incluso a nivel del ciudadano son capaces de moldear la realidad a través de la información o desinformación. Es decir, no solo afectan con la censura a los jugadores políticos, ¿no?, de este juego al que llamamos democracia, sino que también suponen una seria amenaza a la libertad de elección. Porque la libertad de elección también es libertad también es acceso a información. Es decir, Y ese es el punto, clave. la suerte está echada. Yo coincido contigo en que, y además a través de la conversación, ¿no?, del otro día, pues también me has abierto hasta cierto punto los ojos, ¿no?, de que los sistemas de gobierno, aunque esto históricamente siempre ha sido así, ¿no?, han dependido en última instancia de los principios de justicia, los principios políticos de los que se dota esa sociedad, ¿no? Y a su vez estos principios en gran medida o en su totalidad en realidad dependen de la concepción del hombre, de la condición humana, que es donde tú señalas que se halla hoy el campo de batalla. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir de que siempre ha sido la piedra de toque de todo lo demás. Siempre ha sido la piedra angular de todo lo demás, la concepción del hombre. Sin concepción del hombre no hay concepción de sociedad y no hay concepción de gobierno de esa sociedad. La política es una manifestación de todo lo anterior, ¿no? Entonces, hablemos sobre esto un poco también para los que nos están escuchando. ¿Por qué hoy es quizá de forma más acentuada que nunca, el campo de batalla? Pues una lectura es que, mi opinión, la verdad es que me confieso un poco lego sobre la materia, pero es en el contexto de las grandes revoluciones tecnológicas, industriales, cuando nacen las grandes ideologías. Porque estas revoluciones traen consigo innovaciones en la forma de contemplar el mundo, ¿no?, novedades en la forma de contemplar el mundo y también de dominar el mundo. Y entonces, en ese sentido, pues dan a luz a nuevas ideologías. Así ha pasado con la primera revolución industrial, la segunda, ¿no? Y parece que este es el signo de los tiempos, ¿no?, de esta cuarta revolución industrial, que también señala el Foro Económico Mundial. No sé si tú compartes este diagnóstico. Completamente, es algo que he venido sosteniendo, ¿no? Que el componente tecnológico en un periodo de cambio tecnológico, de disrupción tecnológica tan fuerte, no puede ser obviado de la discusión política y de la discusión económica. Es imposible concebir modelos de gobierno y modelos de ordenamiento social si es que no incorporas la variable tecnológica. Literalmente es imposible. Espérame, si mis amigos me permiten un segundo, voy a cerrar la puerta porque tengo... Adelante.
Ya, ahora sí, tenía un eco muy, muy grande ahí. Estaban hablando por teléfono al otro lado. Bueno, entonces decía esta idea de que necesariamente hay que incorporar la variable tecnológica. Y tú señalas correctamente un punto de quiebre que es la primera revolución industrial. La primera revolución industrial trae consigo una serie de cambios, no solamente tecnológicos, sino que lo tecnológico trasciende lo político, lo económico y lo social, donde tienes disrupciones, por ejemplo, las grandes migraciones del campo a la ciudad en Inglaterra y en Escocia, principalmente, ¿no? Tienes, vamos a decir, cosas que antes no eran tan visibles en un ambiente urbano, las clases que se empiezan a generar, que Marx observa, ¿no? Entre estas asimetrías también o estas desigualdades en ingreso entre los proletarios y los capitalistas, donde tienes la generación de contramovimientos, los luditas, ¿no? Ahora se califica de neoluditas a quienes nos atrevemos a criticar esta prevalencia tecnológica, no siendo el caso, ¿no? Porque los luditas detestaban el hecho de que las tecnologías los hubiesen desplazado, las maquinarias, por ejemplo, las máquinas de vapor, que mecanizaban la producción y los dejaban sin trabajo en masa. Entonces, era una situación de cambio que generó primero un modelo capitalista abiertamente, esta revolución industrial, y en respuesta a ese capitalismo surge esta denuncia de Marx, de Engels, y esta famosa dicotomía, la famosa lucha de clases. El cambio tecnológico que estamos viviendo hoy es en orden de magnitud, varias órdenes de magnitud superior a lo que es el cambio tecnológico de esa primera revolución industrial que tú puedes situar entre el último tercio del siglo XVIII y, vamos a decir, el primer tercio del siglo XIX, ¿no? Donde tienes esto, no solamente el desarrollo de las maquinarias textiles o de la industria textil en Inglaterra, tienes también, por ejemplo, el surgimiento del ferrocarril, el transporte que se acelera, es decir, se empieza a relativizar un poco más el tiempo y el espacio, se hace más cerca, ¿no? Se hacen más cercanas las distancias. Hoy es una cosa completamente diferente. El hecho de que estemos hablando, por ejemplo, ahorita en tiempo real, en diferentes países, o sea, ya has llegado a comprimir tanto esta dimensión espacial, ¿no? Y temporal, que ya puedes tener una conversación en tiempo real a miles de kilómetros de distancia. Entonces, esto genera cambios que van más allá de la tecnología. Por eso es que se llaman tecnologías o innovaciones disruptivas, porque trascienden la dimensión tecnológica. Y cuando hablo de la dimensión tecnológica, no solamente estoy hablando de los aparatos de la tecnología, es decir, de la dimensión física de la tecnología, sino también del conocimiento que tú usas para fabricar y para usar esa tecnología. Entonces, ¿qué implica esto? Que entras a otra etapa, que es ya no la alfabetización tradicional, sino la alfabetización tecnológica, que es clave. Porque si tú necesitas un conocimiento, no solamente para fabricar algo, una tecnología, sino también para usarla, aquellos que carezcan de ese conocimiento para usar las nuevas tecnologías van a estar excluidos de facto del sistema productivo, del sistema social, del sistema cultural, etcétera. Y ahí tienes una enorme brecha que te abre enormes interrogantes, por ejemplo, en países de la región hispanoamericana o países africanos que están completamente desfasados en la incorporación de estas nuevas capacidades a este nuevo, vamos a decir en términos económicos, de este nuevo mercado laboral que se está generando. Y el acceso también que tienen estas personas al proceso político que cada vez se está digitalizando más. Entonces, claro, hay un proceso de cambio enorme que se está llevando a cabo, pero a diferencia de la primera revolución industrial, aquí ya no es tanto por la situación que expliqué en la primera parte, ¿no? Esta concentración de la información. Aquí lo que estás viendo ya es una pugna entre lo que significa ser humano. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, y esto lo plantea Klaus Schwab en la Cuarta Revolución Industrial, o sea, no soy yo, no hay conspiración, está en los documentos. La Cuarta Revolución Industrial implica, Schwab señala que va a redefinir la forma en cómo nos entendemos nosotros como seres humanos. Y cuando tú conjugas esa observación con la definición de cuarta revolución, que es esta fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales, entonces aquí lo más importante, y yo invito a la gente a que reflexione por su cuenta, ¿qué es más importante? ¿Cómo nos organizamos políticamente o económicamente? ¿O cómo queremos definirnos y conseguirnos como especie? Y lo pongo más práctico aún, estaría de acuerdo la gente que se empiecen a fusionar o mezclar genes de diferentes especies para, no sé,
queremos colonizar, vamos a poner un escenario de ficción. El calentamiento global es tan severo que tenemos que colonizar los océanos, en etapa previa antes de colonizar el espacio, por ejemplo. Entonces nos empezamos a fusionar en un espacio hipotético con genes de peces o de delfines para tener mayor adaptabilidad al mar, o nos fusionamos con tardígrados, estos pequeños parásitos que son súper resistentes, que los puedes, ¿no? Que pueden resistir en el espacio. Dejo la, sí, dejo la puerta. Que participe, que participe. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, es que abre espacio a toda esta serie de interrogantes que para mí son preeminentes, son más importantes en mi visión. Es mucho más importante cómo nos conseguimos como especie antes de pasar a qué tipo de modelo económico, político y social tenemos. Y coincido contigo, porque además el modelo político y social y económico, por supuesto, va a depender en última instancia de cómo nos autocontemplamos, ¿no? Yo creo que esta exclusión de todas aquellas personas que no tienen un control, ¿no? Que carecen de estas habilidades digitales, tecnológicas. O sea, creo que esta exclusión siempre ha acontecido. Sí, claro. claro. En el marco de la revolución industrial siempre ha sucedido, igual que sucede con la globalización, por ejemplo, en aspectos más puramente económicos, hay gente que se queda fuera de la ecuación. No es un juego de suma cero, pero hay gente que se queda fuera de la ecuación. Y hay que buscar solución para estas personas, habitualmente. O un buen gobernante habría de buscar solución para estas personas. No vale el discurso de, no, en general mejoramos todos. O mejoramos todos en 30 años, ya, pero ¿qué pasa con la persona que se queda sin empleo ahora, ¿no? Entonces, el problema particular de esta cuarta revolución industrial es que aquellos que se quedan excluidos se quedan muy lejos de los que sí que avanzan. Es decir, la brecha es mayor. De manera que se generan unos superhombres que controlan esas tecnologías, que dominan el mundo digital, son nativos digitales, ¿no? Con acceso a esa información, mientras que los que están desposeídos, por así decirlo, están muy lejos, ¿no? Entonces, la brecha es enorme. La brecha es enorme. A mí me parece también que, volviendo al aspecto de cómo bailan, ¿no? La ideología y la tecnología, me parece que en este caso, o sea, en general nunca es una ruptura. Esto es un continuum, ¿no? Lo que sucede es que las revoluciones tecnológicas acentúan, por así decirlo, cambian la pendiente de la curva, ¿no? De los procesos. Y en este caso la pendiente es prácticamente vertical, ¿no? Entonces, en este caso en particular, yo te pregunto, ¿no? A ver qué opinión te merece. ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿la ideología afecta a la tecnología? O sea, ¿es la ideología la que precipita la revolución tecnológica o al revés? Históricamente ha sido al revés. El avance tecnológico ha desencadenado una diferente concepción del mundo que al final, ¿no? Ha traído consigo una nueva ideología. En este caso parece que es un poco al revés, ¿no? En lugar de que el cambio de paradigma, en cuanto en este caso a la concepción del ser humano, venga motivado por un avance tecnológico, ha sido al revés. El objetivo ya estaba ahí. El avance tecnológico no es sino un medio para un fin. Es decir, no es una casualidad, sino que hay premeditación, por así decirlo. Lo que ha traído consigo esta cuarta revolución industrial es la capacidad real de realización de ese ideal, ¿no? Transhumanista. Así es. No, con respecto a qué viene primero, la ideología o la tecnología, yo creo que son procesos que corren en simultáneo, entonces se autoinfluencian permanentemente. Entonces, establecer un punto de partida, no sé, ahorita la cosa está tan superpuesta que creo que no sé, no estaría en condiciones de dar una respuesta frente a eso. Lo que sí estaría en condiciones de complementar en base a lo que tú dijiste con respecto a los excluidos. Y aquí esto creo que es un tema mayor de lo que se viene con este enorme cambio tecnológico, ¿no? Que es un cambio estructural en todas las esferas. Es qué tipo de soluciones se ofrecen para aquellos que no van a ser incluidos en esta nueva normalidad, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que se ofrece es renta básica universal. Esa es una. ¿Por qué? Porque la cantidad de desempleados que va a generar esta disrupción tecnológica pasa a ser principalmente mediante ya no la mecanización, sino la automatización de los procesos productivos de muchos de ellos, donde no solamente estás reemplazando mano de obra, sino
más importante aún, toma de decisiones, es decir, procesos cognitivos e intelectuales que en el mercado laboral siempre te generaban costos mayores a los empleadores porque lo que finalmente estás contratando es ideas, ¿no? Cuando tú tienes tecnologías que son capaces de reemplazar al hombre en toma de decisiones de aspectos puntuales, la cosa cambia, porque ahí ya no es solamente el proletario el que está en la línea de fuego, tomando en cuenta esta definición de Marx, aquellas personas que estaban simplemente con trabajos de mano de obra, ¿no? Sin mayor valor agregado, ¿no? La famosa plusvalía del trabajo, sino que aquí el objetivo también ya es la clase media y profesiones de clase media. Entonces yo, por ejemplo, hace un par de semanas entrevisté a un filósofo marxista, bueno, hegeliano marxista, el filósofo Diego Fusaro de Italia, que es hegeliano marxista. Y él definía bien esta situación como una plebe globalizada que está compuesta por la clase trabajadora de siempre más esta clase media. ¿Y por qué esta clase media? Porque hay profesiones que ya están en la mira de la inteligencia artificial. Y vamos a ver esos cambios en los próximos Vamos a ver estos cambios en los próximos 20 años probablemente, o 25 años, pero hay profesiones u oficios que van a ir siendo afectados en los primeros 5 años, en los primeros 10 años, 15 años. Entonces, se ponen en la línea de fuego, por ejemplo, trabajos desde choferes de taxis. Imagínate, ¿cuánto empleo da el taxi? En el Perú, por ejemplo, en Lima, en mi país, los taxistas son un ejército de personas. 300 millones de personas, los que se ganan la vida conduciendo para otros. Imagínate, si ya tenían que haber enfrentado a Uber y hubo toda una pugna con Uber, lo que se viene es mucho mayor porque van a ser completamente apartados de ese ambiente porque los automóviles va a llegar pronto una tecnología que sea capaz de manejar al automóvil por sí solo. Si a eso le sumas la idea del Internet de todas las cosas, donde estás rebotando información constantemente, ese proceso de transporte público se va a automatizar completamente. Eso lo vamos a ver en nuestro tiempo, sin ninguna duda. Tienes eso. Tienes, por ejemplo, los trabajadores habituales, ¿no? De fábricas, en plantas de ensamblaje, que van a ser reemplazados por robótica inteligente. Esto ya lo estás. Amazon compró hace 3 o 4 años una empresa, creo que era alemana, Kiva Systems, Kiva Robotics, y Amazon literalmente en sus almacenes hay almacenes donde casi no trabajan personas, todo está robotizado. Desde el momento en que se recibe el pedido, cómo van al lote donde tienen que recoger el producto, las máquinas recogen el producto, lo transportan, todo está automatizado. Es realmente de ciencia ficción. Pero no solamente tienes esas profesiones, vas a tener profesiones, por ejemplo, aquellos que han estudiado contabilidad. Yo creo que no tienen un futuro muy promisorio porque los contadores, todos los que trabajan en contabilidad van a desaparecer. Literalmente van a desaparecer. Mucha gente que esté en procesos, por ejemplo, en análisis financiero, no en la parte necesariamente de estrategia financiera, ¿no? De toma de decisiones financieras, sino en el diseño de productos de finanzas, tarjetas de crédito, ese tipo de cosas, también van a ser reemplazados. Vas a tener reemplazos a nivel de chefs, por ejemplo, restaurantes, porque vas a automatizar el proceso de producción y de cocina. Los mozos, las ingenierías, no todas, pero y el resto de profesiones, vamos a decir, aquellas que tengan una mayor resistencia, médicos, economistas, ¿no? Donde todavía existe un componente humano de creatividad muy fuerte, van a tener que acostumbrarse a trabajar con estas máquinas, con estas tecnologías. Y esto lo digo no porque quiera pintar un escenario apocalíptico, sino que esa es la realidad. Y no se ha cocinado ahora, se viene cocinando hace 4 o 5 años más o menos. Lo que estamos viendo ya son los primeros resultados o las primeras consecuencias de esa automatización. Entonces el punto es, ¿qué haces con toda esa masa de personas, esa PEA, ¿no? ¿Qué haces con esa PEA que no tiene las capacidades para transitar hacia estas tecnologías de informática nuevas? Por ejemplo, que sean capaces de programar en Python o en R, que son paquetes de programación para inteligencia artificial, o aquellos que no estén metidos, por ejemplo, en nanotecnología, o que no tengan, o en carreras que tengan que ver con la biotecnología, o en la nanotecnología, en la robótica, la computación cuántica, la gestión de data, que son profesiones que en los próximos 5, 10, 15 años van a tener una explosión gigantesca, ¿no? Entonces, tienes por esa parte ese tipo de profesiones, pero también tienes profesiones que probablemente estén blindadas, nuevamente, ¿por qué? Porque todavía son inmunes a la automatización por parte de la máquina. Y esto la gente se va a sorprender. Filosofía. Si antes miraban con desprecio a los filósofos, la filosofía es una, es una profesión o una forma, más que una profesión, un estilo de vida,
¿no? Que va a resistir probablemente los siguientes años. Cuando veas literatura, claro, hasta la gente me puede decir, pero hace poco apareció, ¿no? Hace unos meses aparece este algoritmo de tercera generación, el GPT-3, el Generative Pre-trained Transformative, no sé cuántos. GPT-3 es un algoritmo de tercera generación que lo que hace es tomó sobre la base de Big Data todos los textos que podía haber conseguido el Internet, y es un algoritmo que te puede generar texto, que te puede generar historias de la nada, y la gente no puede distinguir si lo ha escrito una persona o una máquina. Es increíble. Entonces, trabajos, por ejemplo, como los periodistas esos que hacen las notas, también van a ser reemplazados porque en ese caso vas a tener el GPT-3, le metes simplemente la información de la historia y te elabora la nota de inmediato. Pero aquellas, por ejemplo, piezas creativas, ahí todavía creo que hay un espacio fuerte. En la música también puedes automatizar proceso de música, ya existen algoritmos que te crean música, pero nuevamente el componente humano creo que todavía tiene un decir ahí. Entonces, a lo que voy es, el cambio que se viene es gigantesco. En el mercado laboral es enorme. Y yo critico duramente a aquellos que tratan de minimizar este cambio y decir que es maravillosa la tecnología, aquellos que nos oponemos a la... Claro, es maravilloso cuando el estómago lo tienes lleno, porque lo hacen estas recomendaciones desde la tranquilidad que le da su posición económica. Pero ponte a pensar en aquellos que no están en esa posición económica, que si pierden ese trabajo se quedaron sin absolutamente nada y sin capacidad de reingresar al mercado laboral. Lo que yo veo de ¿no? Advocates, ¿cómo se dice? Los promotores, los apologistas de estas tecnologías, es que es muy cómodo y siempre es muy cómodo y muy fácil pontificar sobre sus bondades cuando su bienestar no está en juego. Me parece una falta de empatía terrible. Pero por eso digo a la gente, y sobre todo a los más jóvenes, si quieren ir integrándose al mercado laboral futuro, y ya, ojo, ya, porque estos cambios van a venir muy rápido, empiecen a apuntar hacia ese tipo de profesiones o aquellas profesiones que impliquen creatividad humana. Músicos, artistas, cantantes, van a tener algún tipo de posibilidad. Deportistas, todavía. Ahí también hay incluso cuestiones sorprendentes, ¿no? Yo hablaba con una amiga sobre el hecho de que hace 15 años, cuando uno decía estudio, si es que existían, ¿no? Estoy estudiando en la carrera de, yo qué sé, de estudios de género, ¿no? La gente dice, no tiene ninguna aplicación práctica. Y sin embargo, están en todas las empresas, ¿no? En los departamentos de recursos humanos diciendo cómo tenemos que reeducarnos. Entonces, que también hay profesiones que sorprendentemente sí que tienen su hueco en el mercado laboral. De todas formas, Miklos, o sea, creo que hay dos discusiones que a lo mejor estamos entremezclando y quizá convendría separarlas. Creo que hay una discusión, una cuestión que es cómo esta aceleración, ¿no? Del proceso de cambio tecnológico, esta revolución tecnológica, está generando esta brecha. Está generando esta brecha de manera tal que una parte de la especie humana está evolucionando de la mano de la tecnología, mientras que otra se está quedando atrás. Los excluidos, los marginados. Entonces hay un debate que es, ¿qué hacemos con estas personas? Se proponen soluciones, ¿no? Y el Gran Reseteo tiene algunas soluciones. Una de las cuales es, como has mencionado, una renta básica universal. Otra de las cuales es, y esto suena todavía más apocalíptico, control poblacional. Existe, ¿eh? Existe ya. Entonces, todo este es un debate, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas que se han quedado atrás, por así decirlo? Otra cuestión distinta en la que me gustaría que nos centráramos ahora es cuál es lo que mencionábamos antes, ¿no? El componente más filosófico, ¿no? ¿Cuál es la concepción del hombre que tienen estos que proponen, ¿no? ese salto evolutivo? Insisto, yo creo que esto es un continuum, ¿no? Ideológico. O sea, el debate no es nuevo. Tú me has hablado antes, ¿no? De la conversación que tuviste con este hegeliano marxista, que a finales de los 60 Habermas estaba escribiendo Ciencia y Técnica como ideología, ¿no? Criticando un poco las tesis de Marcuse. Todo ello dentro de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Habermas es bioconservador, por si acaso, agregando ese dato. Y ahora iremos al tema de los bioconservadores y cómo pueden englobar gente de izquierdas o derechas, ¿no? Al final, por ejemplo, el marxismo es muy fuerte dentro de toda esta cuestión tecnológica, ¿no? Hay un planteamiento marxista, me parece a mí, ¿no? Tras esta especie de instrumentalización de la ciencia y la tecnología. Porque al final, como decía Marx, ¿no? En las tesis sobre Feuerbach, al final basta ya de tratar de comprender el mundo, transformémoslo precisamente para dominarlo, ¿no?
Entonces, yo creo que el componente tecnológico y el ideológico en ese sentido van de la mano. Pero bueno, vayamos ya a estas nuevas ideologías, ¿no? Que pueden nacer, que están naciendo o que ya han nacido fruto del cambio tecnológico. Entonces, en la anterior sesión hablabas de bioconservadores versus tecnolibertarios. Hablabas de cómo estos componentes, ¿no? Entre los que denominan pues, la tecnofobia y la tecnofilia, ¿no? Cómo pueden englobar a gente de izquierdas o derechas. Acabas de mencionar que Marx era bioconservador. Claro, claro. Y a mí me interesa también, Miklos, que me expliques, insisto, fruto de mi ignorancia, cuál es, si es que existe, cuál es el umbral, ¿no? El non plus ultra. ¿Cuál es la línea roja que no ha de traspasarse porque a tu juicio transforma, cambia, contamina la condición humana como bioconservador? Porque al final, como dices tú, ¿qué es un transhumanista o qué es un cyborg? ¿No? ¿Es un cyborg que es una persona que tiene una prótesis de cadera o que tiene un audífono o que tiene un móvil en la mano? Entonces, ¿cuál es el punto a partir del cual, o sea, el punto que no debemos franquear, ¿no? Bueno, hay de manera interesante y como preámbulo a esta respuesta, ¿no? Desde la perspectiva económica también, y que estamos viendo cómo la preeminencia de estos modelos políticos y económicos va bajando en base a esta nueva disputa ideológica que para mí es central, que es la que estás planteando en tu pregunta. Quiero hacer un breve homenaje a un economista que dio en el clavo y creo que deberíamos empezar a estudiar más. Yo lo estudié en mi doctorado mucho, es uno de los fundadores, y no el padre de la economía evolucionista, que es Joseph Schumpeter. O sea, Schumpeter tuvo razón. El tiempo probó que Schumpeter tuvo razón. Curiosamente, Schumpeter fue alumno de Eugene von Bawerk, uno de los representantes de la escuela austríaca, ¿no? Estudiante en la Universidad de Viena, primero estudió Derecho, después se metió a estudiar Economía. ¿Y por qué Schumpeter es importante? Porque Schumpeter predijo, sobre todo en una obra que es su obra más conocida, ¿no? Una de las más citadas en la historia de la economía, creo que es el tercero después de Smith y de Marx, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia. ¿Por qué es importante Schumpeter? Porque Schumpeter vio lo que está pasando ahora. Él era amigo del capitalismo, enemigo del socialismo, pero él dijo, como Marx estoy de acuerdo que al final el capitalismo va a desaparecer. A diferencia de Marx, Marx dice que va a ser a través de una revolución violenta del proletariado contra la clase dominante. En mi caso, yo propongo que va a ser por las fragilidades de la democracia, ¿no? Por las crecientes barreras de entrada que vas a tener en los mercados cuando tengas en este proceso de destrucción creativa la formación de monopolios y oligopolios, que van a hacer más difícil el ingreso de los pequeñitos, y que al final eso va a derivar en un corporatismo. ¿Qué significa esto? La organización de la sociedad en base a poderes privados. Y que cada vez, en términos económicos, vamos a ir transitando desde una democracia socialista hacia un corporatismo completo. Mira qué interesante es esto. Schumpeter dio en el clavo. Para mí eso es muy importante. Después quizá puedo expandirme o lo voy a expandir en un video en mi canal de YouTube porque creo que tenemos que recuperar a Schumpeter. Ahora, con respecto a la ideología, si me permites brevemente voy a volver a cerrar la puerta porque no puedo hablar. 30 segundos. 10 segundos. Mil disculpas. Son cosas, esta hora es un poco activa acá en la casa. Problemas del directo, ¿no? Así es. Que me disculpe la gente que nos están viendo. Un saludo para todos ellos, por si acaso. Bueno, ahora, con respecto a la condición humana y cuáles son los límites. Difícil. Es una pregunta que no voy a agotar. Voy a dar una respuesta parcial que no puedo agotar acá. Mi intuición me dice, en un término general, desde una posición donde el hombre no pasa a ser objeto de la tecnología, sino que la tecnología siempre esté al servicio del hombre. Y creo que esa es una distinción fundamental, ¿no? Si es que nosotros seguimos siendo sujetos y no objetos. Esta distinción ya la hace Heidegger, ojo. Heidegger, que es vamos a decir,
el primer gran filósofo de la tecnología. Marx había incorporado en Das Kapital la variable tecnológica, el cambio tecnológico en su libro Das Kapital, capítulo 15, donde habla de la importancia de la tecnología, pero el primero que desarrolla una concepción filosófica en cómo esto nos amenaza como seres humanos es Martin Heidegger. Ahora, Heidegger hacía esta distinción. Vamos a dejar de ser sujetos para pasar a ser objetos. Muy importante. Y yo creo que ese es mi punto de partida, ¿no? Una tecnología que está al servicio del hombre, es decir, donde el hombre sigue siendo un sujeto. En términos prácticos, por ejemplo, ¿qué significaría esto? Hay una trampa en el lenguaje transhumanista, en el lenguaje cuarto revolucionarista, que te dice trata de confundirte con aplicaciones terapéuticas médicas y decirte que eso es transhumanismo. Para mí, transhumanismo no es, por ejemplo, si alguien pierde un brazo y le implantas una prótesis. Eso es, o sea, ojo con esto, es muy importante, dependiendo si es que es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Claro, hay un componente artificial, ciertamente, pero en este caso la tecnología se puso al servicio de ese ser humano para paliar una limitación. Ahora, tú me podrías decir, bueno, ¿y qué pasaría entonces con las aplicaciones en CRISPR que podrían mejorar el tratamiento de enfermedades monogénicas o el tratamiento de ciertos tipos de cáncer? Y yo te diría, mira, esa es una posición personal, ojo. Claro, aquí empezaríamos a manipular genes, ¿no? Y esto ya sería un poquito más peligroso. Pero de todas maneras tú puedes poner un marco regulatorio y decir que siempre y cuando estas terapias estén al servicio, ¿no? Que sean terapias, o sea, que tengan aplicaciones terapéuticas, yo estaría completamente de acuerdo que, por ejemplo, en algún caso, si es que puedes curar una enfermedad como la fibrosis quística con esta técnica CRISPR, yo estaría dentro, ¿no? O irme un poco más allá, y quizás suene polémico, si se hace un diagnóstico ¿no? de preimplantación uterina para ver el famoso screening de genes, que se usa ahora para abortar, que me parece criminal. Eso, por ejemplo, no estoy a favor. Pero donde puedas detectar, por ejemplo, algún tipo de gen que te puede causar que ese embrión y después ese feto sea inviable y tú lo puedes corregir, ¿qué padre? La pregunta sencilla es, yo lo plantearía en términos sencillos. ¿Qué padre no estaría a favor de hacer eso por su hijo? Yo creo que la inmensa mayoría estaría de acuerdo en decir, entremos con esas tecnologías. Hasta ahí estoy bien. Y ojo, que sigue siendo una línea muy tenue, porque me pueden decir, bueno, si estás ya manipulando genes, de alguna manera estás empezando a jugar a ser Dios. Y efectivamente, te das cuenta que entramos en un terreno muy, muy, muy borroso. Pero, por ejemplo, el caso de un útero artificial, por ejemplo, para la comodidad de la mujer. exactamente, o el caso de la ectogénesis, ¿no? Donde abiertamente vas a tener una... Espérame un ratito, por favor. El caso de la ectogénesis, perdón, esta es una serie de disrupciones he tenido en esta conversación. Mi hijo está particularmente activo hoy día. El caso de la ectogénesis, que es, por ejemplo, estas biobolsas, donde tú puedes tener, donde tú puedes literalmente concebir seres vivos fuera del útero materno. Le digo a la gente que vaya a ver en YouTube la famosa ectogénesis 2017, el caso de los corderos en un hospital de Filadelfia, donde llevaron a término a 8 corderos en estas biobolsas, fuera del útero, donde simularon o reemplazaron el líquido amniótico y los llevaron a buen término. Esto es increíble. Imagínate las implicancias que esto tendría para el caso, si tú lo acoplas con esta ideología feminista o de género. Literalmente empiezas a industrializar la reproducción humana, abiertamente, ¿no? Entonces, en ese caso yo tendría mis dudas. O, por ejemplo, si es que empezamos a fusionar genes de diferentes especies. Ahora lo que se está haciendo, que ya se logró en 2017, ¿no? Donde se fusionaron genes de cerdo con genes de embriones humanos. Ahí ya tienes eso, ya tienes el caso de monos que en su cerebro también les habían incorporado hasta un 4% de esa masa encefálica con células, células de embriones humanos. Y obviamente esos monos mostraban una capacidad cognitiva superior. Ahí yo ya tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque literalmente esto sí te abre la puerta para el bar de Java. Si es que han visto la Guerra de las Galaxias, cuando entra Han Solo con Chewbacca, ¿no? Y están tocando la trompetita y está Java ahí con la princesa Leia medio calata, comiéndose su renacuajo. Bueno, eso ya me parece a mí un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya en este sentido entramos y por eso digo que es tan importante este debate.
qué nos va a definir como seres humanos y cuáles van a ser los límites que nos vamos a poner. Y yo no digo que no estoy en contra del cambio, pero en este caso sí apelo a mi conservadurismo y digo, ojo con el cambio, que sea un cambio gradual, que la reforma sea gradual. Yo estaría de acuerdo con incorporar ciertas tecnologías para mejorar la calidad de vida del ser humano, que estén al servicio del ser humano, pero no que el ser humano termine siendo un objeto de experimentación de esas tecnologías, como lo planteaba Heidegger. Y ahí, por ejemplo, si me dices, estoy de acuerdo con incrustarme un disco duro en la cabeza, ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. O si estoy dispuesto a modificarme genéticamente para que, no sé, pues, pueda vivir 500 años. No tanto, porque eso también tiene otras implicancias. ¿Quiénes tienen acceso a estas tecnologías para mejorarse y quiénes no tienen acceso a estas tecnologías para mejorarse? Porque si tienes, por ejemplo, esta división, nuevamente en un escenario de ciencia ficción, donde algunas personas sí van a tener los recursos para acceder a esas tecnologías, para, bajo lenguaje transhumanista, mejorarse como especie, los mejorados van a ser muy poquitos y los no mejorados van a ser muchos. Y con el tiempo, como un efecto mariposa, las divergencias, no económicas, no políticas, no, las divergencias fisiológicas, anatómicas, cognitivas, en un escenario hipotético serían tan grandes que aun cuando aparezcan estos libertrolos de la teoría económica y me digan, no, pero es que al final los precios bajan porque la tecnología se masifica, son un peligro público esos sujetos. Ojo con los libertrolos que son un peligro público. Lo que termina pasando con eso es que ya, ok, vas a masificar el acceso a esas tecnologías, pero la brecha ya al momento que se produzca eso va a ser tan grande que ya no vas a poder alcanzar nunca más. Y eso te abre otro tipo de debates, ¿no? Si se usa este lenguaje de la cuarta revolución industrial para decir que las brechas de ingresos, las brechas de acceso a la justicia, al sistema político, van a disminuir sin incorporar estos cuestionamientos hipotéticos legítimos, me parece que a la gente se le está mintiendo, se le está contando parte de la historia y probablemente se le cuenta parte de la historia o se le miente a la gente que ellos saben no va a poder incorporarse por estas restricciones, por este analfabetismo tecnológico, por una situación demográfica a esta nueva corriente, a esta nueva ola de cambio. Absolutamente. Yo creo que esta conversación hay que tenerla. O sea, hay que tenerla porque, como dices tú, y también he mencionado yo anteriormente, ¿no? Esta brecha, que es más grande que nunca porque la revolución, esta cuarta revolución industrial, es un salto exponencial, ¿no? En comparación con las anteriores. Es que es un cambio tecnológico que produce al final un cambio evolutivo. Es decir, esa élite que es capaz de utilizar, de dominar este cambio tecnológico, está dando un salto evolutivo en última instancia. Es una especie de superhombre en comparación con los que se quedan atrás. Es así. O sea, no encuentro que sea coincidencia que George Soros todavía no parta de este planeta. No, lo digo sinceramente. O sea, lo digo sinceramente. Soros y toda esta gente que tiene muchísimo dinero tienen una expectativa de vida, una esperanza de vida bastante más alta que el promedio. Sí, no, absolutamente. Yo creo que también, no sé qué opinas tú al respecto, pero es verdaderamente difícil tener esta conversación y hablar de la condición humana precisamente por el relativismo moral imperante. Es decir, al final, ¿qué es el ser humano? ¿No? Por utilizar un poco la terminología de C.S. Lewis, ¿no? Estaríamos ante la abolición del hombre, que es lo que mucha gente no entiende del conservador. El conservador no es una persona estática, pero es que hay una diferencia entre el cambio, que por definición tiene algo que ver con aquello que viene a cambiar, y la abolición, que es lo que hace la izquierda mejor que nadie, ¿no? La enmienda a la totalidad. La izquierda y la derecha, y hay ciertos sectores del libertarismo objetivista que son también igual de cancerígenos, ojo. Sí, no, al final ese objetivismo al que haces referencia también es una concepción del liberalismo. Hablábamos el otro día, aunque no estábamos muy de acuerdo, ¿no? No como filosofía política, sino como ideología también, ¿no? Ese randianismo. Pero sí, al final es lo que Lewis mencionaba, ¿no? La abolición del hombre. O sea, el destruir todo aquello que nos hace seres humanos. Sin embargo, si no hay consenso, si no hay verdades objetivas, si no hay ley natural, un punto de referencia al que acudir constantemente, estamos a la intemperie, ¿no? Me parece a mí. Totalmente, totalmente. Y bueno, lo que encuentras también que
esta vulnerabilidad de las grandes masas se agrava, se acrecienta con esta monopolización de la información, este monopolio de la información, porque volviendo al inicio de la conversación, esto es gravísimo porque no solamente se trata de concentrar esa información donde de facto ya tienes cuellos de botella para ver quiénes entran al sistema de la información y quiénes no, peor aún, concepciones relacionadas a nuestras protecciones básicas, por ejemplo, la privacidad. ¿Hasta cuándo nuestra privacidad puede ser afectada por este monopolio de la información? Y más importante aún, porque siempre surge esta pregunta, ¿no? Creo que estás al tanto de esta situación de WhatsApp, ¿no? Los términos de referencia de Facebook, que ha cambiado WhatsApp y Facebook e Instagram, que a partir del 8 de febrero básicamente no van a tener información solamente de la aplicación, de sus aplicaciones, sino que van a ocupar todo tu celular. Esa es, los nuevos términos de referencia, es que le da permiso a Facebook, si quiere usar sus productos, de que vean todo lo que tienes en tu celular. Pueden incluso, lo dicen, activar tu cámara cuando se les dé la gana o activar el micrófono cuando se les dé la gana. Entonces, yo creo que obviamente va a ser constantemente, lo van a dejar abierto. Y en sus términos de referencia dicen our camera, nuestra cámara. O sea, la cámara de tu celular es suya. Entonces, tienes esta tremenda violación de la intimidad, de la privacidad, y cuando tú entregas toda tu información, literalmente te vuelves esclavo ¿no? de esa tiranía de la información. Esto es lo más grave de todo. Hay gente que parece no apreciar o entender qué está en juego. Cuando dice, si estás dispuesto a entregar tu información, a vender tu privacidad por una cuestión de comodidad, ¿no? Uy, sí, quiero mantenerme conectado con los amigos, quiero seguir mandando mis fotos para que todo el mundo me ponga los likes y los comentarios, ¿no? Situación que se exacerba con esta situación de distanciamiento antisocial, que es el que estamos viendo, donde las relaciones humanas se han digitalizado y se han virtualizado completamente. Entonces, esta sensación de aislamiento, estos casos de depresión en el Reino Unido, ¿no? Más de 6 millones de británicos en depresión clínica ahorita con medicamentos por los confinamientos. Ojo, no es un tema. Entonces, se conjugan estas situaciones para que se haga mucho más difícil para el usuario normal de renunciar a esas tecnologías. ¿Y por qué digo que qué justificación o qué medida vamos a decir, de autocomplacencia pueden usar quienes dicen, mira, sabes que yo igual voy a seguir usándolas porque no soy importante? O sea, yo no soy importante, soy un X, y aparte, no tengo nada que ocultar. No saben que están vendiéndole literalmente su alma al diablo. Porque claro, probablemente no tengas nada que ocultar hasta ahora, ¿no? Todos creo que tenemos algunas cosas que ocultar, que no nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, unas de mayor o menor medida, de mayor gravedad, mientras no seas un criminal, no sé, pues, ¿no? Pero todos hemos cometido algún tipo de errores en nuestras vidas. El hecho de que digas que esto no te va a afectar me parece completamente naif. ¿Por qué? Porque ahora tú súmale el poder que tienen estas plataformas. ¿Han escuchado eso de personalizada, la experiencia personalizada? Ya. Sumen experiencia personalizada a algoritmos de inteligencia artificial. Lo que van a hacer es, como te conocen tanto, aunque tú no te des cuenta, van a poder modificar tu comportamiento. Ay, no, yo soy súper independiente, yo soy un open-minded y yo tengo mis propias ideas y que esto que... No, te pueden modificar el comportamiento. ¿Y eso qué significa? Te pueden modificar el comportamiento para que en un proceso, ¿no? En una pantomima de proceso político democrático, tú termines votando por gente como Biden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como Alexandra Ocasio-Cortez, o que en algún momento compres determinados productos o que valides ciertas ideologías, que te fanatices aún más contra aquellos que han sido excluidos del sistema y los termines demonizando, ¿no? Aquellos a los heteropatriarcales, fascistas, nazis, que de eso no tienen nada, pero se repite tanto la etiqueta que la gente termina demonizando y estigmatizando al otro, donde puedan modificar tu comportamiento a nivel individual. Y esto ni siquiera con el uso de personas, no, pura programación algorítmica. Y si la gente cree que esto no es posible, por favor, despierten, les estoy avisando, despierten y pongan en una balanza si quieren ser esclavos, ¿no? Esclavos felices en su burbuja ¿no? de distanciamiento social, y no solamente un distanciamiento social físico, sino un distanciamiento social post-COVID. Ojo, cuando ya supuestamente se pueda transitar, donde van a estar completamente alienados de la realidad, o aquellos que sí
querramos y defendamos nuestra libertad y nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque estas empresas viven de la data. Estas empresas se caen a pedazos si todos, mira, si nosotros decidimos, si los 2.400 millones de usuarios de Facebook deciden de la noche a la mañana dejar Facebook, Facebook desaparece en una semana. Desaparece. Entonces somos nosotros finalmente quienes estamos haciendo viable el negocio y la tiranía. Esto es lo más triste de todo. Nosotros con nuestra aquiescencia, con nuestra voluntad, estamos legitimando estas tiranías. Porque estas empresas viven de la Big Data. Si tú les quitas tu información y esa información que se suma a la tuya, la de cientos de millones de personas en todo el mundo, estas empresas no tendrían el poder que tienen. Todo fluye en base a esa información. Entonces creo que esa es una forma de, vamos a decir, de defendernos en el futuro. Yo voy a restringir, o lo otro es que restrinjan su uso simplemente a cuestiones políticas, ¿no? De activismo, y que lo tengan y que tengan estas tecnologías o estas aplicaciones en una plataforma totalmente aislada, por ejemplo, un celular específico para eso, para esas aplicaciones, donde las usen en tiempos programados. En la mañana voy a usar media hora y en la tarde otra, y el resto del día dejo apagado el celular, o sea, una especie de cambiar los hábitos de uso de estas aplicaciones. Pero el hecho de que tú levantes tu teléfono y estés hablando por teléfono y que Facebook esté grabándote, Instagram esté grabándote, todo lo que dices, yo creo que ahí habría que ponerse un poco las pilas, ¿no? Que va también en función a esta concepción del ser humano, o sea, no tanto de la naturaleza del ser humano, sino de la condición del ser humano. Y esa condición del ser humano también implica, ¿no?, el disfrute de su libertad. Sí, lo que pasa es que es una actitud muy, muy valiente, necesaria, pero no cabe duda que valiente, porque bueno, históricamente siempre ha habido gente que ha preferido la comodidad a la libertad. Lo que pasa es que en última instancia han perdido ambas, ¿no? Así es. Como dicen muchos filósofos. Luego también está la cuestión de que las redes sociales o en general las herramientas digitales no solo generan adicción hasta cierto punto, sino que también generan dependencia. Es decir, hay gente que depende de estas tecnologías, ¿no?, para darle de comer a su familia. Totalmente de acuerdo. Es una postura verdaderamente complicada, ¿no?, el qué hacer al respecto. Lo que has dicho tú, ¿no?, de si conscientemente todos adoptamos una actitud, como decía, valiente, hablabas del ejemplo de Facebook, ¿no?, estos gigantes se desmoronan. Lo mismo podríamos decir de un proceso electoral. Así es. Así es. Esto, pues, ¿no?, cambiémoslo. Está en nuestras manos. Esa es un poco la trampa y la falacia de la democracia, ¿no? Pensar hasta cierto punto que todo es asambleario, que todo es consensuado, que todo está en nuestras manos. Yo creo que hay ciertas cosas que sí y otras que bueno, que lo único que podemos hacer es resistir individualmente, prácticamente. De todas formas, solo discrepo en una cosa que has dicho, y es que los que utilizan estas plataformas de manera ingenua o directamente estúpida le están vendiendo su alma al diablo. No, Miklos, se la están regalando. Bueno. No están cobrando nada por ello. Se la están regalando al diablo. Es cierto. Lo cual es todavía más grave. Pero bueno, has mencionado algunos puntos, ¿no?, más propositivos, ¿no?, más de acción o de reacción a esta situación. Acabemos un poco con un tono positivo. Miklos, ¿qué más podemos hacer? Bueno, creo que acá vamos a pasar a una cuestión prescriptiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer para... Vamos a dar consejos? Evadirnos del mundo no es una opción. O sea, No. medicina no es una opción. Hay que dar... Así es. Podría decir, por ejemplo, en términos macro, ¿qué sería ideal? Que salgamos del grito, de la infraestructura tecnológica que nos han planteado, este oligopolio tecnológico que se nos ha planteado, en base a estas pocas empresas estadounidenses, estas pocas empresas chinas, ¿no?, y una que otra de cualquier otro país, de Canadá, de Japón, Alemania, salir de esa infraestructura tecnológica, y que la gente que se opone a esta tiranía o que sabe lo que se viene, empieza a generar, con el apoyo incluso, ojo, con el apoyo de gobiernos, que son poquitos los que quedan, pero hay ahí gobiernos rebeldes, lo que planteaba la vez pasada, ¿no? ¿Quién sabe si, increíblemente, si Putin termina convirtiéndose en el líder del mundo libre? Es una cosa, pero increíble. No, en serio, lo digo sinceramente.
No sé si has visto que Putin acaba de firmar una ley en Rusia que contraviene, o sea, que para combatir la censura de estos gigantes tecnológicos. Increíble, pero bueno, vamos fuera de eso. Digamos que hay gobiernos, Grupo de Visegrado, ¿no? Algunos estados dentro de los Estados Unidos, porque ojo, ver Estados Unidos así como este conjunto homogéneo donde todos van a... No, yo estoy viendo grandes problemas para el futuro de los Estados Unidos en los próximos meses, ¿no? ¿Qué va a pasar con estados que son abiertamente defensores del orden federal, ¿no? De la autonomía en la toma de sus decisiones, que rechazan abiertamente esta tiranía tecnocrática? Caso de Texas, por ejemplo, la misma Florida, ¿no? Tennessee, o sea, estos estados que han sido, y los estados estos del centro, ¿no? Montana, South Dakota, Kansas, que son estados abiertamente tradicionalistas, yo creo que no se van a agachar así nomás. Entonces podrías entrar en un nivel de competencia intranacional para combatir estos hegemones tecnológicos. Bueno, a lo que me refiero es construir infraestructura tecnológica alternativa. Y esto es todo un tema. O sea, esto no sería un proceso de 1 o 2 años, sino que sería un proceso largo. Pero eso sería indispensable. En algún momento, caso Trump, por ejemplo, que se invierte dinero en esto, sería un gran impulsor, pero así a Trump se le podrían sumar otros. En fin, ese sería el lado más, el mundo ideal, el mundo feliz. Vamos a poner cuestiones prácticas que la gente puede aplicar ahora. Uno, si pueden, si tienen la posibilidad, manejen 2 celulares. Lo digo sinceramente. Y si pueden, el celular que vamos a usar para comunicarse no tiene que ser un smartphone. Mientras menos smart sea, mejor. Utilicen esos ladrillos antiguos para comunicarse con sus amigos, con su familia, las conversaciones más íntimas que tengan, que quieren mantener en completa privacidad, usen ese celular para eso, para las llamadas. No le instalen ninguna app. No los va a ver nadie. ¿Ok? Entonces ahí controlan su privacidad. No pueden mandar mensajes ni nada. Para aquellos, entonces, tendrías tu celular, tu ladrillo, ¿no? Para protegerte, y el smartphone, que es, ¿no? Lo que tú dijiste, no podemos alejarnos completamente, sería irreal pedirle a la gente que haga esta transición porque no la va a hacer. Pero que en la otra, en el Smart, por ejemplo, abran cuentas de correo que sugiero abiertamente, instalen protonmail.com, tutanota.com, son cuentas de correo que están encriptadas y que se manejan sin la invasión que tienen las otras cuentas tradicionales. Lo que hagan que también es, vamos a decir, el parcelamiento en el uso de browsers. Cuando tienen su computadora, el navegador que usan habitualmente es Chrome, ¿no? Es el que más se usa, el de Google. Bueno, abran Dcenter, abran Brave, abran DaVinci, ¿no? Utilicen esos navegadores. ¿Por qué? Porque entonces pueden hacer, Chrome lo van a usar para sus búsquedas, por ejemplo, tareas de investigación en el colegio, en la casa, lo que quieran buscar. Chrome, vamos a decir, el Dcenter lo pueden utilizar para su correo electrónico, no para el de Gmail, sino para el nuevo que se van a abrir con ProtonMail o con Tutanota. Pueden usar Brave para cuestiones financieras. Si tienen su banca online, solamente usan ese browser para ese tipo de actividades. Y el DaVinci lo pueden usar para otras cosas, no sé, para X cosas. Pero la idea es compartimentalizar el uso de browsers. Es lo que yo vengo haciendo ya hace más de 2 años y con excelentes resultados. Esa es una cuestión práctica. Entonces, el celular, los browsers. En tercer lugar, los sistemas de mensajería, saber qué aplicaciones usar y qué no. No usen, no usen más Messenger, no usen más WhatsApp, o úsenlos, pero, o sea, no es que los usen, no los usen más, no los usen para cuestiones privadas. Para cuestiones donde ustedes realmente quieren conservar su privacidad, no los usen. O, por ejemplo, cuestiones de trabajo, ¿no? Reuniones de trabajo, temas sensibles, no se metan a esas plataformas. Utilicen Signal, para mí es la mejor, largamente, ¿no? No es vamos a decir, infalible, pero de las que hay es mejor. En segundo lejano lugar, Telegram. Pero yo usaría Signal para cuestiones privadas. Y finalmente, ya en aplicaciones, irse pues de Twitter, irse a Gap. Gap todavía no es que no lo hayan cerrado, sino que están ampliando el ancho de banda de sus servidores, así que esos van a regresar. Eso. Esas serían unas orientaciones prácticas. Obviamente hay cosas mucho más avanzadas. Puedes desinstalar Android en tu celular de Android, instalar Calyx OS, o puedes instalar Lineage o Graphene, que son sistemas operativos que te encriptan toda la información. Eso es mucho más seguro.
pero ya eso es para una cuestión más avanzada. Pero cuestiones prácticas, eso. Y sopesen bien, ¿no? O sea, reflexionen qué clase de futuro quieren, no solamente para ustedes, sino para los que van a venir. Porque lo que estamos permitiendo hoy va a terminar repercutiendo en la libertad directamente de aquellos que van a venir más adelante. Y de eso vamos a ser responsables nosotros. Y un apunte final, y es aclarar, Miklos, después de este manual de instrucciones o consejos que nos das, que esto no es fruto de un neoludismo o tecnoludismo, esto es fruto No, de vigilar, ¿no? De ser vigilantes quiero ser libre. y tener celo por nuestra libertad, efectivamente. Es proteger nuestra privacidad y utilizar con inteligencia la tecnología, que por todo lo demás es fabulosa, ¿no? Nos permite hacer cosas que eran impensables. Exacto. Y tener también conciencia de que, ¿no? Ayer mandé a una lista de amigos un video de Jack Dorsey que después ya se publicó en Twitter, donde dice que la purga va a continuar de las cuentas. O sea, Trump fue el primero, pero se vienen más. Y ahí algunos de nosotros podemos esperar que tarde o temprano en la lista, ¿no? Estamos en la lista de espera que en algún momento nos van a sacar. Entonces, ver también el uso de plataformas privadas, ¿no? O sea, perdón, no plataformas privadas, sino plataformas alternas. El caso, por ejemplo, de Rumble, si es que quieren usar videos, o Library, eh, no sé, en MeWe, si es que no quieren un Facebook, pueden tener un MeWe, se escribe Mewe, ese también es un site nuevo. Veo en los comentarios ahí que están poniendo Tor. Tor es un excelente browser. T-O-R, Tor. Usen Tor, que es excelente. En términos de privacidad es lo mejor que hay. Si quieren algo súper privado, Tor, ¿no? Correos con su Proton Mail o su Tutanota, Tor. Y no abran el correo en otros browsers. Cosas así. O sea, requiere cambiar nuestros hábitos. Por eso digo que la gente tiene que poner algo de su parte también. Esto no es que ya hacemos... Hay que cambiar los hábitos y aunque a muchos les parezca fácil, lo que tú señalabas es muy importante. Hay una adicción a la tecnología y una comodidad, ¿no? Todo se ha hecho tan cómodo que la gente ya perdió la capacidad Fácil es dejarse llevar, está cambiar claro. esos hábitos. VPN, Virtual Private Networks, también yo tengo una VPN que uso de ProtonMail también. VPN que supuestamente lo que hace es la dirección IP que tú tienes, cada computadora tiene una dirección IP, que es como tu dirección de casa en la red, ¿no? Donde estás conectado tienes tu dirección IP. Lo que hace el VPN es, te conecta a servidores de otra parte, entonces la dirección IP no es la de tu casa, sino te da una dirección IP remota. Y puedes tener una dirección IP IP que se conecta a otra dirección IP, porque puedes tener que estos VPN pueden tener doble IP, ¿no? Entonces, eso también usar ese tipo de cosas. Linux como un sistema operativo también alternativo, porque la gente usa Microsoft, el Windows, él usa el Mac OS, ¿no? Linux, pero Linux no es tan fácil. Linux requiere un proceso de aprendizaje. Linux requiere un proceso de aprendizaje y además en Linux tienes las famosas distros, las distribuciones que son diferentes tipos de Linux. Entonces, Linux sería ya para aquellos que ya se lo tomaron tan a pecho que quieren aprender y que acá 6 meses van a ser más o menos usuarios, Linux. Y hay laptops y hay celulares que son basados exclusivamente en Linux. Pero eso implica que algunas aplicaciones que utilizan habitualmente en Android, en iOS, ¿no? O en Windows o en macOS, no las pueden usar en Linux. Así que ojo con eso. También para aquellos que Opera es el browser de Apple. Así que Opera, no sé, Apple a mí nunca me ha dado muy buena espina, así yo no puedo comentar de Apple. Pero eso creo que son una serie de aplicaciones más prácticas y obviamente es un tema mucho, mucho más complejo, pero la gente, un consejo final es que se informen, se eduquen sobre cómo proteger su data o por lo menos cómo restringir al máximo la violación de su privacidad por parte de estas plataformas predatorias. Porque nuevamente, nosotros hacemos posible la existencia de esas plataformas con toda la información que les damos. Así que edúquense en ese sentido. Ahí es nada. Pues muchísimas gracias por los consejos, Miklos, y por tu tiempo. Segunda vez que te retenemos aquí y qué interesante, la verdad. Mil gracias, ¿eh? No, gracias. Y por segunda vez no tocamos la tecnofilia, No tocamos. Pues habrá que emplazarse para una tercera sesión. Sí, Somos pues, incapaces de apuntar bien, ¿no? Y sí, no, esa es mi culpa, porque tú me hiciste la pregunta que yo me fui con Schumpeter, quería reivindicar a Schumpeter, pero bueno, eso también es algo interesante. de hecho, de Schumpeter podríamos hablar también en relación con el fascismo, que comentamos la otra vez, no sé si recuerdas, que este corporativismo que mencionabas tú, se parece más a un sistema fascista, que también es de izquierdas, no olvidemos,
Ujú, por esa conjunción entre los capitalistas, ¿no? O la propiedad privada, pero dirigida desde el Estado, ujú. en aras de un llamado bien común, que a ese sistema comunista donde el mercado cesa de existir y que en última instancia es la superación incluso del Estado. Pero bueno, Así. de esto también podemos hablar. Pues nada, Qué Miklos, gracioso, cortito nomás, a esto que hablan de los fascistas, que son zurdos que te dicen fascista, el fascismo lo parió el sindicalismo italiano. O sea, ¿de qué están hablando? Rojo, comunista. O sea, es gente que es hasta eso da cólera. ¿No? también tenemos que hacer los deberes filosóficos o teóricos, Sí, no solo tecnológicos. Pues, Miklos, pues nada, te emplazo a una tercera sesión dentro bueno, de tiempo. eso ya voy a cobrar en euros. A O ver sea, si, eso es, por este tiene otro supuesto, precio. ¿Ah? a ver si a la tercera va la vencida, Miklos. No, si va a la tercera ya nos dedicamos exclusivamente a ese tema, porque Bueno, ese tema sí te da para largo, sí te da para largo. Yo de hecho he prometido un video sobre el respecto que ya tengo preparado, ojo. O sea, tengo preparado todo el concepto, lo que pasa es que no he hecho el video, donde explico con claridad este nuevo eje tecnofílico, tecnofóbico, y a partir de esta distinción entre quienes quieren defender la condición humana como está, la naturaleza, y quienes no. Y a partir de eso se generan nuevas categorías. Ese es un tema que es fascinante y creo que la discusión política en el siglo XXI va a ir hacia ese camino tarde o temprano. pues para la próxima. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, a todos los que estáis viendo este vídeo. Os animamos también a que sigáis a Miklos, es una persona muy activa, como todos sabéis. Su canal de YouTube, la verdad es que está repleto de conocimiento, de sabiduría, diría yo, ¿no? Y de caras muy conocidas, gente muy interesante, gente con la que, ¿no? Miklos, tienes conversaciones y otras con las que tienes también debates, ¿no? Donde hay discrepancia, pero yo creo que fruto de esa conversación también hay muchas cosas que aprender. Así es, tú lo has dicho cortito, tú lo has dicho y yo en mi canal y este también creo que es la virtud de Fundación Civismo, ¿no? Por lo menos en su plataforma online, es que ha tenido gente de diferentes perspectivas. Acaban de invitar a este Furedi, al húngaro Furedi, y Furedi pues es bueno, ahora es una especie de fusaro, también se opone a lo que está sucediendo actualmente, pero Furedi es zurdito y es un zurdito así más o menos radicalón. ¿No? De hecho, la esposa de Furey es una mujer que lidera uno de los movimientos pro aborto más grandes del Reino Unido. Pero el hecho es que Furey también está viendo, ¿no? Cómo se está dañando ¿no? esta distribución de poder, los procesos democráticos, si es que se puede decir de alguna manera, por esta preeminencia tecnológica. Entonces, ahí te das cuenta cómo estas diferencias entre izquierda y derecha ya prácticamente, o sea, fácticamente, empíricamente se demuestra que son cada vez más irrelevantes. Porque al final, la libertad de todos, zurdos, diestros, siniestros, ambidiestros, está en peligro. Y eso creo que es lo que hay que llamar la atención. Y obviamente abiertos al debate. Como te decía, en mi canal yo tengo comunistas, tengo conservadores, tengo liberales, tengo transhumanistas. Yo invito a todo el mundo. O sea, creo que ahí a partir de eso tú enriqueces la conversación. Así es. Así que nada, seguid a Miklos en sus redes, os invitamos también a suscribiros a nuestro canal de YouTube, por supuesto al suyo, para seguir estas conversaciones de cerca. Este vídeo también aparecerá en su canal. Y nada más, Miklos, hasta la próxima. A la tercera tenemos que hablar del tema. Cuídate mucho. Prometo no desviarme del tema. Un abrazo y gracias a toda la gente que nos ha visto. Fuerte abrazo. Saludo a todos.